Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por poder estar reunidos. Te ruego, Señor, que te manifieste por medio de tu palabra, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos entender de ti, entender de tu palabra, entender de tus propósitos, entender de lo que quieres hacer con nuestra vida y poder, Señor, alinearnos, Señor, a tu corazón. Te ruego, Señor, que toque nuestros corazones, Señor, que me puedas usar como un instrumento, Señor, para poder llegar, Señor, a lo que tú quieres llegar, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, quería hablarles un poquito sobre la resurrección. El otro día tuvimos un estudio con los pastores sobre la resurrección y quería darle un enfoque realmente de qué tiene que ver la resurrección con nosotros el día de hoy, porque desde un punto de vista teológico o apologético, bueno, la apologética es la forma en que el cristiano defiende la postura cristiana ante el mundo, con argumentos lógicos, ¿verdad? Podemos tratar de probar la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo quería partir con este primer punto porque, cierto, hay muchos cuestionamientos que dicen, pruébame que realmente es posible que Jesús haya muerto y haya resucitado y yo voy a creer en el Evangelio. Muchas veces hay muchos apologistas que tratan de exponer este tema y en la incredulidad le dice, si tú me demuestras que Jesús resucitó, yo voy a creer. Entonces el tema está de que desde un punto de vista natural nosotros podemos históricamente probar, ¿cierto?, que los relatos de los testigos que afirmaron que fueron testigos presenciales de que Jesús estuvo vivo son reales. Hay un perito, ¿cómo se llama? El forense, creo, que incluso sale una referencia a su vida en una película, que él dice de que él empezó a estudiar como si fuese un perito forense los relatos de los, ¿cómo se llama?, evangelios y los relatos históricos con referente a la resurrección del Señor Jesucristo. Y él como perito llegó a la conclusión, ¿cierto?, de que el testimonio de todos los que daban testimonio de la resurrección de Jesús era verídico. Y que no se podía tachar como que fuese una farsa o una mentira. Independientemente muchas veces que nos encontramos en, ¿cómo se llama?, en los evangelios de Lucas, Marcos, Juan y Mateo, con algunas cosas diferentes que hablan del mismo relato que hizo Jesús. Por ejemplo, nos encontramos, por ejemplo, que cuando el Señor Jesucristo es bautizado, ¿cierto?, dice, y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, pero en otra versión dice, y se oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado. Entonces, ¿cómo se llama? Él dice de que esas diferencias le dan veracidad al testimonio. Porque si fuesen todas exactamente iguales, ¿cierto?, uno podría dudar, que es lo que él hacía en el caso, por ejemplo, cuando veía ¿cómo se llama?, un crimen, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ellos veían de que era muy exacto el relato de los hechos, ellos sospechaban de que era una coartada inventada. ¿Me entienden? Pero si había ciertas diferencias, pero seguía todo un mismo hilo, era porque simplemente el espectador lo vio desde un punto de vista, escuchó algo que el otro no escuchó, o lo escuchó de otra manera, pero todos vieron lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos probar, ¿cierto?, incluso históricamente, de que no hay otro testimonio tan fidedigno que los testigos hayan estado dispuestos a morir y en su lecho de muerte, ¿cierto?, hablando de los apóstoles, por ejemplo, en su lecho de muerte nunca hayan dejado de afirmar que Jesús estaba vivo o que Él había resucitado, pese a que con eso podían liberar sus vidas o liberarse de la tortura, ¿cierto? Como todos saben, históricamente todos los apóstoles murieron como mártires a excepción de Juan, ¿cierto? Y que en su martirio, y no solamente en el martirio cuando ellos murieron, sino en el martirio de su vida, pudiendo salir del martirio simplemente al decir, en realidad, ¿sabes qué?, todo era una mentira, Jesús nunca resucitó, esto es algo que inventamos, nos robamos el cuerpo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Estando en ese nivel de tortura, ¿cierto?, ellos nunca desistieron de su testimonio. Porque dice Pedro, ¿cómo podemos dejar nosotros de hablar
y de decir lo que hemos visto y oído. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto?, el testimonio de los testigos de Jesucristo podemos nosotros afirmar de que es verídico. Pero, ¿eso basta? ¿Esa es la prueba de que Jesús resucitó? No, no es la prueba de que Jesús resucitó. Eso solamente satisface el intelectualismo, ¿cierto? Eso quizás nos abre un encaje para que la sociedad nos mire con seriedad. Pero ese no es el Evangelio. Porque el Evangelio no se centra en que yo pruebe que el testimonio de los apóstoles es verdad. El Evangelio se centra en que yo dé testimonio que el testimonio de Dios sobre su Hijo Jesucristo y el testimonio de Jesucristo de Dios es verdad. Por lo tanto, si yo quiero encontrar satisfacción en ese tipo de pruebas, es porque todavía estoy viviendo en el plano natural. Ahora, ¿es importante? Sí. ¿Es un trabajo relevante? Claro que sí. Pero no es el Evangelio. No es la prueba de la resurrección de Jesucristo. ¿Entienden? Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y vamos a leer del versículo 1. Dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también vosotros, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os es señalado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Y si Cristo es predicado, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice, bueno, hasta ahí. Creo que es importante poder entender cuál es el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Los 12 apóstoles son los apóstoles del Cordero y son únicos porque daban testimonio de la vida, las enseñanzas y la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo es un apóstol que dice abortivo, que yo creo que cuando dice abortivo no es como que fue el último apóstol, pero sí como un abortivo que era el peor de todos, ¿ya? Pero independientemente de eso, nos encontramos, ¿cierto?, que él fue testigo de la resurrección de Jesús porque dice, se me apareció a mí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio si
no se nos ha aparecido Jesús. Estoy hablando de que Él venga, ¿cierto? Como me pasó con los 12 y con otros apóstoles también que se les apareció resucitado. Nos encontramos con los dos que iban, ¿cómo se llama?, de camino a Emaús. ¿Cómo se llama? Aquí dice de que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y también dice que se le apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. ¿Cuáles todos los apóstoles? Si ya dice que se le había aparecido a los 12, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces, dice de que, ¿cómo nosotros entonces vamos a ser testigos de la resurrección? Y es importante porque era necesario que estos apóstoles fueran testigos de la resurrección de manera presencial. Sin embargo, ¿cómo usted puede dar testimonio de algo que no vio? De algo que no oyó. Cuando, por ejemplo, Juan escribe, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En su carta dice, nosotros les escribimos o les anunciamos lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos y lo que escucharon nuestros oídos, tocante al Hijo de Dios, al Verbo de Dios hecho carne, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivenciar o dar testimonio? ¿Cuál es la prueba para nosotros que Jesucristo está vivo, que está resucitado? Y por eso que no quiero, ¿cierto?, entrar en el tema teológico, de qué es la resurrección, cómo va a ser el cuerpo glorificado, en qué momento vamos a resucitar, ¿cierto? Aunque quizás vamos a hablar, ¿cierto?, un poquito, ¿cómo se llama?, del tema. Pero el tema principal, ¿cierto?, que quiero que veamos es cómo nosotros tenemos testimonio de la resurrección de Jesús, o cómo Dios da testimonio que Jesús ha resucitado, y cómo nosotros damos testimonio de esta resurrección. Porque si para mí la prueba de que Jesús ha resucitado es que me puedan convencer con argumentos humanos o fiscales como, ¿cómo se llama?, el ejemplo que les di ahora, ¿cierto? O sea, fiscales, ¿cómo se llama?, peritos, ¿cierto? De que el testimonio de los que dicen que Jesús resucitó históricamente es real, entonces yo ahí recién me convenzo que Jesús resucitó, entonces no he tenido testimonio de que Jesús realmente está vivo. Sé que históricamente un testimonio fue un hecho real, pero no tengo testimonio de que Él vive. ¿Me entienden? Sé de que en realidad no se robaron el cuerpo, etcétera, etcétera, pero, ¿cierto?, aún no tengo testimonio de que Él está vivo. Y a veces vivimos como cristianos sin entender qué significa que Jesús haya resucitado o que esté vivo. Para entender un poquito el contexto, es tan importante el tema de la resurrección, que Pablo es claro cuando dice, ¿cierto?, que si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra fe. Vano es el sacrificio, vano es todo. Porque la esperanza bienaventurada de que habla la Biblia, ¿cierto?, no es que usted va a ser raptado. No hay ningún versículo bíblico que alguien predique de que tengan esperanza porque Jesús los va a raptar o los va a sacar de la tribulación. No lo dice. La esperanza bienaventurada es la resurrección. ¿Por qué nos cuesta creer en la resurrección? Porque ¿qué viene en la resurrección de los muertos? Por ejemplo, ¿qué es lo que cree un ateo que pasa con la muerte? Que es el fin de todo. No hay más. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el mundo se niega a creer que hay resurrección? Porque ¿qué va a pasar cuando resucite? Juicio. ¿Me entienden? Y nadie quiere comparecer. Yo un día escuché, ¿cierto?, a un ateo, un intelectual, que es, ¿cómo se llama?, muy famoso, ¿cómo se llama?, y le preguntaron, ¿qué pasaría si usted se da cuenta al morir y al resucitar, ¿cierto?, que realmente Dios existe y se encuentra ante su trono para ser juzgado? Y él dice, yo me acercaría ante Dios y le diría, sinvergüenza. Le diría, sinvergüenza, ¿cómo es posible cáncer en los niños? Niños muertos de hambre. ¿Entiendes? Entonces, el que lo estaba entrevistando, ¿cómo se llama?, quedó, ¿cómo se llama?, sin palabras. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nosotros no entendemos, que el que nos va a hacer esa misma imprecación es Dios. ¿Cómo es posible que yo los creé, les entregué una tierra sin pecado, sin contaminación, sin enfermedad, sin maldad, y ustedes han hecho todo esto? Porque el cáncer en los niños, la hambruna,
los virus, todo eso no es Dios el que lo provocó. Entonces el hombre quiere vivir como el gobernador del mundo, decidiendo qué hacer y qué no hacer, pero cargarle la responsabilidad a Dios de su gobierno. Lo malo, Dios lo permite si es soberano. Él es malo. Pero todo lo que yo hago, nadie se puede meter. Entonces es Dios el que nos va a confrontar, especialmente la gente que ha tenido liderazgos mundiales. ¿Me entienden? ¿Cómo es posible? Pero para eso vino el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces no es culpa de Dios las cosas malas que pasan. Usted dirá, pero es que Dios puede intervenir. Dios intervino. Y intervino de la manera de quitar esto de raíz, no de una manera momentánea, de sanar a alguien que tiene cáncer o evitar algún accidente. Dios intervino de lo que realmente es relevante, que nuestra mente no alcanza a entender. Y intervino a través de Jesucristo. Pero como nosotros vivimos en lo temporal, en lo cronológico, nos afligimos pensando que Dios es malo. ¿Por qué pasan cosas malas si Dios es bueno? Y resulta que pasan cosas malas porque nosotros somos malos. Y contaminamos a esta creación. Las Escrituras dicen que esta creación gime, clama. Por favor, que se manifiesten los hijos de Dios de una vez por todas, porque estamos sufriendo. Toda la creación, desde los animales, del mar, la tierra, las plantas, los insectos, todo está en un sistema para el cual no fue creado originalmente. Porque el hombre que se supone que se iba a enseñorear, que lo iba a cuidar, que lo iba a salvaguardar, que iba a reflejar la imagen de Dios, se corrompió y dejó entrar la imagen del pecado, de Satanás y de la maldad. ¿Me entienden? Entonces, no es responsabilidad del hombre. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos encontramos con el tema de la resurrección. La base de nuestra esperanza y de nuestra fe es la resurrección. Ahora, ¿cuándo ocurre la resurrección en el creyente? ¿O cuándo se manifiesta la resurrección del Señor Jesucristo en el creyente? Vamos a ir a Efesios. Vamos a leer algunos pasajes. Dice, Efesios 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual, ¿qué cosa? Esta potencia, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado de potestad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos muestra de que en los que creemos opera el poder para abrir los ojos del entendimiento, para que podamos conocer la vocación, pero principalmente para que sepamos cuál es la esperanza de la vocación y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Está hablando de heredar. Acuérdense que cuando está hablando de heredar está hablando del concepto judío, no del concepto occidental nuestro. La herencia es alcanzar cierto grado de madurez, ¿cierto? Y tengo parte en la herencia del padre, ¿ya? No es que el papá tenga que morir para que él me deje sus cosas. Esto es otra cosa. Yo empiezo a trabajar en esa herencia y tengo parte porque es un bien familiar. Y yo empiezo a tener parte, voz y voto en aquello, ¿ya? Un ejemplo de esto es lo de, ¿cierto?, el hijo pródigo. Pidió su herencia cuando el padre estaba vivo y era normal en el pueblo judío porque él ya tenía la edad suficiente y esa herencia era suya. ¿Entienden? Ahora, este poder es el que nosotros tenemos que entender para que podamos, opera en nosotros para que entendamos cuál es la herencia o las riquezas de la herencia que tenemos con los santos. Esa herencia se refiere a lo que vamos a recibir en la resurrección, ¿ya? Entonces, si ese poder de la resurrección opera en nosotros, no habiendo muerto todavía, no podemos solamente pensar de que la resurrección de Jesucristo
solo se va a manifestar en nosotros desde el momento que nosotros muramos y después que seamos levantados de entre los muertos. Yo ya les he enseñado bastante acerca del nuevo nacimiento. Ahí se manifiesta la resurrección. Y vamos a ir a Romanos 6, solo para probarlo. Romanos 6, desde el versículo 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Ojo, que este pasaje no está hablando del bautismo en agua. Esto no pasa en el bautismo en agua. Pablo no hace ninguna referencia al bautismo en agua, sino que principalmente Pablo, ¿cierto?, generalmente habla de bautismo a un proceso que tiene que ver con sumergir a alguien en un elemento o vertir un elemento sobre una persona de manera tal que queda bautizado, queda empapado. ¿Ya? Por eso que muchas veces habla del bautismo, pero no se está refiriendo al bautismo en agua. Como nuestra cultura occidental no tiene esa familiaridad con ese término bautismo, lo único que conocemos como bautismo es el bautismo en agua, por la creencia cristiana. Pero en este contexto bíblico, el bautismo era un elemento conocido. Cuando van a entrevistar a Juan, ¿cierto?, el Bautista, le dicen: ¿por qué tú bautizas? O sea, sabían este concepto del bautismo. Si tú no eres el Cristo, no eres el profeta, ¿cierto?, y no eres, ¿cierto?, el Mesías, ¿cierto?, ¿por qué tú bautizas? Entonces, el pueblo judío, el contexto era familiar, el tema bautismo, y no necesariamente sumergir en el agua, sino que era un término usado para sumergir a alguien en una sustancia, no necesariamente en el agua. ¿Ya? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que él habla del bautismo, pero no es el bautismo en agua. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Este bautismo dice que cuando somos sepultados, a través de este bautismo somos sepultados en su muerte. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida, o como otras versiones lo dicen, en vida nueva. ¿Dónde viene la vida nueva? ¿Cuándo pasamos de muerte a vida? En el nuevo nacimiento. Pero ¿en qué momento exacto? En el perdón de los pecados. ¿Cierto? Por ejemplo, dice en Colosenses, ¿cierto? Dice de que, lo voy a buscar, ya les he hablado de este tema, pero alguien me sacó Colosenses de la Biblia. Colosenses 2:13, si mal no recuerdo. Si alguien lo encuentra, que lo pueda leer. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Ya, ahí está la muerte. Vosotros estando muertos. Aquí dice que somos sepultados en su muerte. ¿Ya? Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Les dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? En el perdón de los pecados. Y aquí dice de que en este bautismo somos sumergidos en este bautismo en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Es lo mismo que dice Colosenses 2:13. ¿Ya? ¿Qué más dice? Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo también resucitó de entre los muertos y ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque al haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí vemos el primer efecto de la resurrección. Para hacer, un resumen, ¿cierto? Nos encontramos de que, o para intentar, simplificarlo. Pero este bautismo es otra forma de expresar simplemente el proceso del nuevo nacimiento. En vez de decirle nuevo nacimiento, Pablo le dice bautismo en su muerte.
no pasa en el agua, no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Obviamente cuando alguien se bautiza en agua, da testimonio de que ya experimentó esto. Y así como lo sumergen en el agua y sale, así él da testimonio de que fue sumergido en Cristo y ahora nace para ser, como dice aquí, justamente andar en vida nueva, vivir para Cristo y ya no vivir al pecado. Pero eso no lo hace el bautismo en agua. ¿Ya? Aquí Pablo está ocupando esta palabra bautismo simplemente para referirse de otra manera al nuevo nacimiento, como en Colosenses 2, en los versículos anteriores al que leíste, también se refiere al nuevo nacimiento, pero como la circuncisión. ¿Ya? Como la circuncisión del corazón o la circuncisión en Cristo. Entonces, hermanos, el primer testimonio, la primera resurrección de Jesús, o poder de la resurrección de Jesús que nosotros experimentamos, es cuando pasamos de muerte a vida en el perdón de los pecados. ¿Ya? Ahí empezamos a vivir el poder de la resurrección. Y el primer efecto que tiene que tener eso, ahora de una manera consciente, porque lo que resucita nuestro espíritu es en nuestra mente. Por eso aquí en el versículo 11 dice, entonces, ya que vivieron todo esto, nacieron de nuevo. En la muerte de Jesús fue aplicada por el Espíritu Santo la muerte sustitutiva de Jesús en ustedes para que pudieran recibir el perdón de Dios y así tener vida nueva, nacer de nuevo. Ahora que ya saben esto, piensen, o sea, que tenga un efecto consciente en su mente. Y esto no es pensar como uno cree en nuestro idioma español, voy a pensar en eso, sino es una convicción, una reflexión profunda que cambia mi mente. Piensen entonces que ustedes están muertos al pecado. Más bien podríamos traducirlo o parafrasearlo sin perder el sentido bíblico. Convenzan a su mente que ustedes ya murieron al pecado y que viven para Dios. Porque muchas veces cuando se usa esta palabra pensar, uno cree, es como que yo voy a hacer como que creo. No, convence a su mente que usted ya murió. Por eso Pablo da por cierto de que esto ya ocurrió. Por eso dice de que el hombre viejo fue crucificado. O sea, convenzan a su mente que su hombre viejo ya está crucificado y empiecen a crucificarlo. En el sentido de empiecen a negarlo, porque ya fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer aspecto de la resurrección y la influencia que tiene sobre nuestra mente, la influencia que tiene que tener sobre nuestro corazón o sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Por ejemplo, Pablo en Gálatas dice, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque ya no vivo yo, y ahí está hablando de su voluntad, mas vive Cristo en mí. Entonces está hablando de que el Cristo resucitado, que está vivo, vive en mí. Esa es una experiencia con la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces la certeza que yo tengo, o el testimonio que Dios me da, de que Jesucristo resucitó, no es un perito forense que me convenza que el testimonio de los apóstoles es cierto, lo cual no digo que esté mal, o que sea innecesario, pero para la salvación es innecesario. ¿Entienden? Porque Dios no vino a predicar así. Lo que me convence a mí es mi experiencia personal con el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. No necesariamente un milagro portentoso, una luz que vi, una sanidad de un cáncer, algo espectacular que puede pasar, pero todo eso es añadidura. El testimonio que Dios me da es en el perdón, como leímos en Colosenses 2:13. Y os dio vida, o sea, los resucitó, les dio la vida de la resurrección, juntamente con Cristo. Eso lo junta con la resurrección de Jesús. ¿Cuándo? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuál es el problema? Que si usted no tiene la capacidad de entender que es pecador, que tiene pecado y resiste el arrepentimiento, ¿cómo va a vivir en la vida de resurrección? Y si usted no vive ahora en la vida de resurrección del reino de Dios, no va a reinar juntamente con Cristo Jesús. Cuando Jesús habla y es interrogado acerca del tema de la resurrección por los saduceos, que no creían en la resurrección,
y fueron a confrontarlo e intentar, ¿cierto?, atraparlo, ¿cierto?, con una historia, ¿cierto? ¿Qué pasa si un hombre tiene una esposa y muere? Y, ¿cierto?, el hermano viene con ella, ¿cierto?, y antes de consumar muere, y después los 7 hermanos. ¿De quién va a ser esposa? ¿Cierto? Simplemente fue una historia inventada para tratar de pillar a Jesús. Pero Jesús le dice, erráis, ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Pero dentro de eso Jesús dice algo importante. Los que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de aquel siglo, no se casan ni se dan en casamiento porque son como los ángeles de Dios en el cielo. No es que algunos van a resucitar y otros no, sino la participación, la herencia de la resurrección. ¿Usted la va a tener? ¿La va a recibir la herencia? ¿O simplemente va a resucitar? Porque la resurrección en sí, ¿cierto?, no es en su totalidad la herencia. No es como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por eso que, ¿cómo se llama? Les digo, la herencia bíblica no es como la occidental, que la herencia es simplemente recibir cosas. Entonces, a veces pienso que la herencia, como la resurrección, es el cuerpo glorificado. Dios me va a heredar el cuerpo glorificado a imagen del Señor Jesucristo. Entonces, no es solo eso. Eso es la punta del iceberg o el puntapié inicial. El cuerpo glorificado que Dios le va a dar en la resurrección es para cumplir una función, para cumplir un propósito, para el cual necesita ese cuerpo glorificado. ¿Me entiendes? Porque en el sentido bíblico la herencia no es entregarte algo y tú ves qué haces con ello. La herencia en el sentido bíblico es ahora vas a entrar a tener parte en los negocios del Padre. Por eso Jesús, cuando tenía 12 años, se queda en el templo, ¿cierto? Y cuando llegan donde él, le dicen, oye, pero ¿por qué, cómo se llama, nos hace esto? Entonces, él ya estaba en la edad, ¿cierto?, donde empezaba a tener parte en los negocios del Padre físico, ¿cierto? Entonces dice, ¿no sabéis que debo estar en los negocios de mi Padre? Pero entendió, ¿cierto?, obviamente Jesús, de que el tiempo del ministerio iba a ser cuando el Padre lo determinara. Y obviamente cuando dice que se sujetó a los padres, probablemente entró en el negocio de el que se creía que era su padre José. ¿Ya? Sin embargo, llegó el momento, alrededor de los 30 años, que entró a el ministerio del Padre. Ahora, así nosotros, en la resurrección, usted no va a recibir un cuerpo físico como un papá que muere y le deja una casa. Y usted si la vende, si la regala, si quiere vivir ahí, y se la despilfarra. Porque esa no es la herencia bíblica, ese concepto no existe en la Biblia. La herencia se recibe en vida y el hijo empieza a tener parte en la herencia. Es como ¿cómo se llama? Por decirlo así, ahora es dueño, pero dueño activo. Como ¿cómo se llama? Explica Pablo en Gálatas 4, el niño antes de recibir esta herencia o esta ¿cómo se llama? Ceremonia, es dueño de todo, pero es menos que un esclavo. Porque no tiene parte en nada, no tiene decisión, no puede decir, papi, yo quiero esto, yo voy a hacer esto con esto, no puede hacer absolutamente nada. Hasta que es educado, tiene cierta madurez y recién el padre lo presenta. ¿Por qué se hacía esta fiesta pública? Porque públicamente yo como papá, como no había un poder como ahora, ¿cierto? Que yo pudiera ir al banco, dar un poder y decir, esta empresa que yo tengo, ahora mi hijo también, él todo lo que diga es parte de la empresa porque él también es dueño. ¿Cierto? Tiene un poder para vender, contratar, despedir, hacer lo que quiera. Como no existía eso, como todos los contratos que se celebraban en esos tiempos, se hacía una fiesta pública. Y en esa fiesta donde, ¿cómo yo podía atraer a la gente haciendo una fiesta donde había comida gratis? Sí. Y todo el pueblo venía, ¿cierto? Y ahí yo decía, ya, este es la fiesta donde sabemos que el papá va a presentar al hijo, y todos lo veían. Este es mi hijo amado, como le dice Jesús, o sea, como le dice el Padre a Jesús, ahora él entra a los negocios. Entonces la gente sabía, la gente que hacía negocios con el Padre, que desde ese momento, si venía el hijo a hacer un negocio con ellos, era lo mismo que si el Padre estuviese haciendo un negocio con ellos. Por lo tanto, podían negociar con él. Por eso que el Padre hace esto con Jesús, da testimonio público. Este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, y es más, ¿cierto? Dice, a él oíd. O sea, ahora él es mi representante, él es mi enviado. Todo lo que diga él, lo que haga, ¿cierto? Lo que deje de hacer, lo que dictamine, es como si yo lo estoy haciendo. Y el mismo Jesús da testimonio de eso. Yo no hago nada de mí mismo. Como veo,
hago, como oigo, juzgo. ¿Me entiendes? Entonces todo encaja. Entonces la herencia de la resurrección, el cuerpo glorificado, no es como un auto, no es como una casa que el papá muere y me deja una herencia. Es la punta del iceberg, lo inicial, para poder cumplir una misión, cumplir un propósito. Por ejemplo, nos encontramos que el Señor Jesucristo dice claramente por ejemplo, ¿cómo se llama? Apocalipsis. Dice, y el que venciere, el que perseverare hasta el fin, yo le daré ropas blancas. Pero también dice, el que perseverare hasta el fin, se sentará en mi trono, como yo también me he sentado en el trono de mi Padre. Está hablando de los que son vencedores, el que persevera hasta el fin. Ya vimos de que habla de los dignos. También Jesús dice de que el que perseverare hasta el fin, ¿cierto?, regirá las naciones con vara de hierro, como yo también lo he recibido de mi Padre. Entonces está hablando de perseverar, de vencer, de perseverar hasta el fin. Y Jesús habla de esto, por ejemplo, cuando habla, ¿cierto?, de que el que perseverará hasta el fin será salvo, o sea, recibirá la totalidad de la herencia. Entonces, cuando usted recibe al Señor Jesucristo y nace de nuevo, y Dios vive en usted por medio de la fe, Dios le da garantía de que va a resucitar, de que no va a morir eternamente. Eso es gracia. Pero que usted tenga parte en los negocios del Padre, después de la resurrección, tenga una parte activa en lo que el Padre le ha dado al Hijo, depende de la perseverancia, depende de ser vencedor, depende de ser hallado digno. Y aquí nos encontramos con otro concepto. Volvemos a 1 Corintios. 1 Corintios 15, mismo pasaje que estábamos viendo. Versículo 35. Vamos a leer. Ahora, bueno, leamos antes de seguir. Dice, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo, como quiso, y a cada simiente o semilla su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrenales, o cuerpos terrestres. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza, se levanta en potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un ánima viviente. El postrer Adán, obviamente que es Cristo, en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto espero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. A ver, entonces nos encontramos en el mismo contexto que está hablando Pablo, de este tema de la resurrección, que nos habla de un concepto, de la siembra. Dice que así como, y hace cierto, una comparación, de cuando hay una semilla. Yo no siembro el árbol, las hojas, el tronco. ¿Qué es lo que sembramos nosotros? Una semilla, un grano. Pero como dice aquí, el grano de trigo debe morir primero. Por ejemplo, ¿qué es cierto que hace usted o qué hacía uno cuando quería sembrar una fruta o un fruto, ya sea una palta, lo que sea, en su jardín y usted tiene una palta? ¿Qué hace?
pero espera que se descomponga, ¿o no? Y cuando esté seca la semilla, cuando esté todo descompuesto, recién lo siembra. Incluso el proceso natural es que el fruto que envuelve la semilla se descomponga, porque eso es un abono y un nutriente para que nazca la semilla cuando se mezcla con la tierra, con la lluvia, ¿cierto?, que lo pisan los animales, ¿cierto?, y se entierra, y esa descomposición, esa muerte del fruto que murió, que ya no sirve para comer, hace que después que murió nazca, ¿qué cosa? Vida. ¿Ya? Jesús también habla de esto cuando habla de su muerte. Es necesario que el grano de trigo caiga y que quede solo, hablando de su muerte, para que recién dé fruto. ¿Ya? Así también nosotros, para resucitar o vivir en la vida de resurrección, tenemos que estar muertos. Y es una de las paradojas del reino de Dios. Para vivir hay que morir. Y si no hacemos morir el yo, la vieja naturaleza, no podemos andar en la vida nueva o en el hombre espiritual o como usted lo quiera llamar. Para poder estar en la vida de resurrección tenemos que estar muertos. Jesús, para resucitar, primero tuvo que morir. ¿Ya? Entonces, nos encontramos que aquí habla del tema de la siembra y dice, tú no siembras el cuerpo, o sea, lo que está hablando es que lo que hagas con tu cuerpo físico, que ¿cómo se llama?, te falta un dedo, que está enfermo, ¿cierto?, que te falta un pie, que te falta un ojo, no es eso lo que estás sembrando que va a resucitar. Porque lo corruptible no puede heredar el reino de Dios. Esta carne, estos huesos físicos no pueden heredar, aunque nuestro cuerpo es el que va a resucitar. Porque cuando Jesús resucitó, no fue otro cuerpo que resucitó, fue su propio cuerpo. Por eso que tenía las marcas de los clavos, la marca en el costado, pero de otra naturaleza. No es que si a usted le falta un pie cuando resucite, también le va a faltar un pie. Sino que por causa de ser el Señor Jesucristo, tenía que dar testimonio que el que estaban viendo era el mismo que había muerto, ¿cierto? Y que no era un fantasma como ellos pensaron al principio. Sino, entonces, ¿qué siembro? Voy a ir al gimnasio para tener unos bíceps que midan 40 centímetros para que cuando resucite, ¿cierto?, sea el más fortacho de todos. No es eso, ¿verdad? Sino que realmente, cuando dice sembramos, sembramos no en cosas corruptibles, no en cosas que perecen y no en cosas que mueren. Como dice Pablo, el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día. ¿Me entiendes? Pero el hombre interior, o el nuevo hombre, se renueva de día en día, pero el hombre exterior se va desgastando, o sea, se va envejeciendo, es susceptible a la enfermedad, es susceptible al desgaste que es natural de la infección que llevó el pecado, ¿cierto?, a perdernos la vida eterna, cosa que vamos a heredar en la resurrección, obviamente. Pero como les digo, esta vida eterna empieza a estar en nosotros en el momento del nuevo nacimiento, cuando nosotros andamos en vida nueva, vivimos en la vida de resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sembramos? Y aquí hay un tema importante en los versículos 42, y quizás con esto voy a empezar a concluir. No voy a concluir, voy a empezar a concluir. ¿No? En el versículo 42, ¿qué dice? Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Usted dice, pero Pablo, o sea, recién está diciendo que lo corruptible no hereda el reino de Dios, ¿cierto? De que tú, ¿cierto?, no siembras sino el grano desnudo, y ahora estás diciendo de que se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice el Señor Jesucristo cuando habla, por ejemplo, de el mayordomo infiel. O perdón, ¿cierto?, el mayordomo que es llamado a cuenta, ¿cierto? Y él dice, chuta, soy muy flojo para trabajar, me da vergüenza pedir, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Y dice, ponte a cuenta con mi jefe. Entonces, no es que él haya robado, sino que le hizo un beneficio a su señor, ¿cierto?, haciéndole que la gente le pagara algo de lo mucho que le debía. Es como, por ejemplo, cuando empezó el tema, ¿cómo se llama?, de los retiros en Chile, muchos bancos y cosas que, había gente que, tenía deudas, y con los intereses, ponte tú, usted debe 150.000 pesos, y con los intereses usted lleva años sin pagar, y con los intereses era casi 1.000.000 de pesos.
Entonces cuando empezó, ¿cierto?, el tema de los retiros, ¿cierto?, muchos bancos o ¿cómo se llama?, entidades se empezaron, ¿cierto?, a comunicar con los deudores: mire, si usted paga ahora, dentro de 3 días, paga solo lo que debía y ningún interés, de los 5 años que lleva con interés. Entonces mucha gente, incluyéndome, que tenía una deuda, ¿cierto?, pagamos. ¿Entienden? Es como eso, algo estratégico, como aprovechar una circunstancia para que la gente pague su deuda. Entonces, cuando el Señor Jesucristo concluye esto, dice: si vosotros sois infieles en las riquezas injustas, o sea, dentro o intentando explicarlo, ¿cierto?, ¿cómo van a ser fieles en las riquezas justas? O sea, si ustedes no pueden ser fieles en las cosas naturales, en las cosas que perecen, en las cosas normales de la vida, en el trabajo, en administrar mi salud, administrar mi cuerpo, administrar mi tiempo, administrar mis amistades, lo que digo, lo que oigo, etcétera, etcétera. Si no puedo ser fiel a Dios en esas cosas que perecen, que son naturales, que están corruptas, porque el sueldo que le pagan a usted quizás no sabe de dónde viene. De repente nos enteramos de que en el lugar que estoy trabajando, ¿cierto?, quizás tienen relación con coimas, ¿cierto?, pero yo estaba haciendo mi trabajo, ¿cierto? Pero si yo no soy fiel en el dinero, por ejemplo, que sabemos que el dinero no tiene ni una influencia en el reino de Dios, no como dicen los predicadores de la prosperidad, ¿cierto? El dinero, cuando venga Jesucristo, no va a servir de nada. O cuando mueres, el multimillonario se pudre igual en un sepulcro que el pobre. Sus huesos se deshacen igual se lo van a comer los gusanos, exactamente lo mismo, entonces no vale de nada. Y usted no es fiel en esas cosas. Jesús dice: ¿quién les va a dar lo que es vuestro si ustedes no son fieles en lo ajeno? ¿Quién les va a dar lo que es vuestro? Y ese es el mismo concepto del que está hablando Pablo. De se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Cuando yo siembro para mi herencia, no es que dependa de lo que usted haga si va a resucitar o no. Eso ya se lo dio Dios por gracia. Pero la herencia o el trabajo que va a recibir, por eso que las Escrituras, antes de que digan no es así, porque las Escrituras hablan de las coronas, hablan de ser dignos, hablan de ser vencedores, y Pablo habla de que ante el tribunal de Cristo cada cual va a recibir su recompensa, si hizo lo bueno o hizo lo malo. No es que va a estar en juego la salvación, sino qué hiciste con la salvación. Y habla de que algunos van a recibir mayor recompensa y otros menos recompensa. Y el mismo Jesús habla de esto en las parábolas de los talentos, y ¿cierto?, cuando habla de que uno recibió 5, otro recibió 2, otro recibió 1, y la recompensa que recibieron, por lo menos el que recibió 5 y 2, fue en proporción a lo que había recibido y lo que hizo con lo que recibió. Y el que recibió 1 que no lo hizo bien, fue ¿qué cosa? Castigado. ¿Me entienden? Entonces, no es que usted puede perder la salvación, no se trata de eso. Porque la salvación ya se la ganó Jesucristo por usted antes que usted naciera. Y si Jesucristo lo encontró, porque Él determinó salvarlo. Ni aún en mérito nuestro. Entonces, pero sí lo que siembro es lo que voy a cosechar. Lo que se va a levantar en el momento de la resurrección. No tiene que ver con qué cuerpo físico voy a salir, sino con qué gloria, con qué atribución. Por eso que Pablo dice, los dolores de esta vida, las penurias de esta vida, no se han de comparar con la gloria venidera. Porque él tenía su esperanza. Por eso, esa es la esperanza bienaventurada. No el ser raptado. La esperanza bienaventurada es que lo que vivimos, si nosotros vivimos padecimientos, sembrando en fidelidad a Dios, en comportarnos como vencedores, como dignos del reino de Dios, como gente que persevera hasta el fin, entonces vamos a sembrar que cuando resucitemos vamos a entrar al negocio del Padre. Regir las naciones con vara de hierro y todas las promesas que vemos. Sentarse en el trono de Jesús,
como Jesús ha sentado en el trono del Padre. Porque no hay dos tronos, hay uno. Porque cuando trono no es una silla, como piensan, ¿cómo se llama? Los solo Jesús. Hay un trono, es porque Jesús es el Padre. No, porque cuando habla de trono no es una silla física, es un lugar de autoridad. ¿Entienden? Entonces, un lugar de gobierno. Entonces, sembramos en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. ¿A qué se parece esto? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, o sea, la gloria venidera, no lo de ahora, ¿cierto? Sufrió la cruz y menospreciando la vergüenza o el vituperio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y a veces a nosotros no nos gusta ser avergonzados. No estamos dispuestos a padecer por causa de ser cristianos. Y no hablo de una persecución que venga el anticristo, ¿cierto? Y nos persiga con pistola y nos diga, cree en Cristo si no te mato. En nuestro círculo de amigos, cuando realmente tenemos que vivir la moral de Dios y bajamos la cabeza, callamos o hablamos igual que ellos para que no piensen que somos religiosos, para que no digan que somos canutos. Y aunque yo sé que no soy canuto, que no soy un religioso, pero si me tachan de religioso, de canuto, por vivir la vida que Cristo quiere que viva, lo sufro. Y le doy gracias a Dios porque me ha tenido por digno de padecer esa milésima cosa, que no es nada comparado con lo que realmente han padecido los verdaderos mártires de Jesús y que padecen hasta el día de hoy, verdaderos mártires. Y yo no me voy a acobardar por un chiste, por una amistad, por un puesto social. ¿Entienden? Entonces, se siembra en vergüenza. ¿Cuál es el problema? Que como cristianos, iglesia de Jesucristo, no queremos ser los mal mirados. No queremos ser los avergonzados, queremos tener un estatus en la sociedad, queremos tener cargos políticos, queremos ser gente que tenga voz y voto. Y sí, la iglesia tiene que alzar la voz, pero tenemos que saber de que está escrito que vamos a ser menospreciados. Obviamente esto se fue un extremo, ¿cierto? En los años 80, por ahí, de que prácticamente para ser un buen cristiano tenías que ser pobre, mendigo y andar mal vestido, ¿cierto? Claro, y no es así, ¿cierto? Pero sí, tengo que saber de que si no estoy dispuesto a ser despreciado por vivir justamente, como dice la Escritura, todo aquel que quiera vivir justamente padecerá persecución. ¿Entiendes? Si no estoy dispuesto a sembrar en vergüenza, estar dispuesto a sufrir la vergüenza de ser cristiano, de tener una fe, que venga alguien y me diga, tu fe es irracional, eres una persona, ¿cómo se llama?, que le lavaron el cerebro, ¿cómo no vas a creer en la evidencia científica? Eres un loco. Si yo no estoy dispuesto si estoy viviendo una fe correcta, a sufrir eso y aceptar eso, entonces no estoy sembrando en vergüenza. Y no se va a levantar en gloria, porque es una paradoja. Si yo siembro en vergüenza, entonces me voy a levantar en gloria. Pero ¿cómo voy a esperar levantarme en gloria si no estoy dispuesto a ser avergonzado? Si no quiero ser avergonzado, hijo, suelte eso. Si yo no estoy dispuesto a ser avergonzado, ¿cierto? Y quiero la gloria ahora, la gloria de ser cristiano. Por eso que hay, ¿cierto?, una profecía que es de los 7 montes, que prácticamente le dice a los cristianos que ahora es el momento de vivir la gloria del reino. Y no, este es el momento de sembrar el reino en este mundo de tinieblas. La gloria se va a vivir cuando el Señor Jesucristo sea glorificado. Las Escrituras dicen de que cuando Él se presente en gloria, entonces nosotros seremos glorificados. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué más? Dice, se siembra en flaqueza, se levanta con potencia. ¿A qué se parece esto? Por ejemplo, cuando Pablo ora para que se le pueda quitar este aguijón de la carne, ¿qué es lo que le dice Dios? Bástate mi gracia porque en tu debilidad o en la flaqueza, mi poder se perfecciona. Si usted no está dispuesto a ser fiel, aunque tenga debilidades físicas, debilidades incluso intelectuales, en el sentido que quizás
yo no pude estudiar, yo no pude terminar el cuarto medio, o yo no soy tan intelectual como aquellos que es universitario, etcétera, etcétera. Si yo en esa circunstancia no soy fiel, no siembro en fidelidad, en fe, y tuerzo la mano, y me quedo en mi debilidad, ya sea física, ya sea intelectual, emocional, lo que sea, y me rindo a mi debilidad, incluso emocional, porque hay gente que es más susceptible emocionalmente que otra, y es una debilidad emocional. ¿Me entiendes? Si yo ahí no siembro en fidelidad, ¿cómo voy a querer resucitar en poder? O que se manifieste ahora el poder de Dios. No puedo, por eso que no se manifiesta. ¿Qué más dice? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que literalmente usted siembre en este cuerpo, ¿cierto? Que usted haga que su cuerpo crezca, sino que creo que aquí habla de dos cosas. Cuando habla de cuerpo espiritual, habla de un cuerpo que está hecho para vivir en la dimensión espiritual donde no rige el tiempo, no rige el espacio, no rige la materia. Y cuando habla de cuerpo animal, está hablando de este cuerpo físico que está hecho para vivir en el tiempo cronológico, en el espacio y en la materia. Y de ahí no se puede salir aunque quiera. ¿Me entienden? O sea, si yo no creo en la fuerza de gravedad igual me va a mantener en el suelo. ¿Me entienden? Independientemente que yo crea que floto, yo no puedo flotar si no hay un elemento externo que me haga vencer la fuerza de la gravedad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo siembro en cuerpo animal está hablando de que en este cuerpo que tienes, o sea, los años que tienes aquí, en la limitante de la materia, del tiempo y del espacio, porque todos quisiéramos más tiempo, todos quisiéramos poder estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿cierto? Todos quisiéramos que el día tuviese 50 horas o no tener una necesidad de dormir. Quisiéramos hacer muchas cosas, o quisiéramos no envejecer, ¿cierto? O no cansarnos, para poder hacer muchas cosas para Dios. Pero nuestro cuerpo animal está limitado. Si no sembramos en fidelidad, en justicia, en hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? En esta condición, no estamos sembrando para cuando estemos en el cuerpo espiritual, que va a estar en una dimensión que va a estar libre de estas limitantes. Amén. Así que, ¿ya? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por poder estar reunidos, Señor, por poder ministrar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que puedas obrar en cada uno de nosotros, que podamos entender que necesitamos vivir una vida de resurrección, que necesitamos, Señor, necesitamos descubrir que ya hemos sido resucitados, que esa vida de resurrección, esa nueva vida debe tener un efecto en nuestro pensamiento, en nuestras convicciones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, Señor. Que podamos sembrar en vergüenza, que podamos sembrar en incorrupción, que podamos sembrar, Señor, en flaqueza, que podamos sembrar en el cuerpo animal, que podamos entender de que la herencia